Bueno, yo elegí el segundo estímulo de literatura que dice cómo está presentado el antagonismo entre las actitudes de Catarina y los principios de la sociedad. Primero considero pertinente hacer un recuento histórico sobre lo que estaba pasando en la época pues de la posguerra en Alemania, que fue cuando se escribió el libro El honor perdido de Katharina Blum. Primero, el libro fue escrito en 1974 por Heinrich Böll. En este tiempo de posguerra se tenían principios sociales, que uno de esos era el miedo a la diferencia, que pues era como la base de todo, porque si tú actuabas diferente ya podías ser considerado como un enemigo de la sociedad alemana. Otro principio que era más político era las ideas antisemitas y las ideas anticomunistas, que también estaban ligadas con lo del miedo a la diferencia, porque si tú eras diferente podías ser considerado un comunista. Entonces te caía toda la sociedad encima. Además se tenía la idea de que los medios de comunicación como los periódicos siempre, bueno, en ese entonces estaban diciendo siempre las cosas como eran, las cosas correctas, aunque en realidad estuvieran manipulando la información. También en ese entonces se dio la división de Alemania por el muro de Berlín, en donde se dividieron entre comunistas y capitalistas. Y el pacto nazi-soviético, en donde se estipulaba que estos dos países no podían tener ningún conflicto bélico, lo cual pues se rompió después. También, como todos los hombres habían muerto en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres fueron las que estaban intentando reconstruir el país con sus propias manos, porque no habían suficientes hombres, todos estaban muertos, y los pocos que habían se tenían que ocupar de las cosas directivas. Ya pasando al contexto literario, Katharina Blum, el libro fue perteneciente de la literatura de escombros, que fue una literatura que se dio en Alemania, que intentaba representar el sentimiento de miedo y el sentimiento como de debilidad que se sentía después de una guerra tan grande, y pues aparte que habían perdido, ¿no? Y también se refleja el miedo del mundo hacia Alemania, y porque no solo Alemania le tenía como miedo al resto del mundo a la diferencia y eso, sino también el mundo a Alemania por todas las atrocidades que habían hecho. También Catarina fue considerada comunista porque en ese entonces las mujeres tenían un estereotipo social, tenían que siempre estar concentradas en las ciencias del hogar. Mientras que ella, o sea, aunque sí las hacía, ella le gustaba ser más libertina, más independiente, no le gustaba tener a nadie encima. Y pues esto hizo que la vieran diferente y que fuera atacada por los medios de comunicación, no solo por eso, sino también porque la consideraron una asesina, aunque ella no lo fuese en un principio. Y pues luego ella sí se lo terminó creyendo, y pues terminó en más o menos una demencia interna de ella, en donde ya se creía todo lo que los medios decían. Considero que la sociedad tiene, bueno, en ese entonces se ve como tiene lo tradicional muy arraigado, porque según el libro los comunistas siempre deben ser muy, muy excluidos y son una amenaza para su comunidad. Y también el machismo está presente, porque por ejemplo si ella hubiera sido un hombre, ¿qué hubiera podido pasar? O sea, no la hubieran juzgado, no hubiera tenido las implicaciones que tuvo, no la hubieran molestado por los hombres con los que le gustaba estar. Pero pues aunque habían pocos hombres, los que habían sí eran muy machistas y pues se consideraban más por encima de la sociedad. También considero que Catarina no tenía la suficiente participación, pues como lo era en la sociedad, ¿no? Porque las mujeres no participaban, no hablaban. Pero un valor de la sociedad era que la mujer, para la mujer lo más importante no era ser libre, sino siempre era estar en la casa, conseguir un buen marido y no tener ningún tipo de libertad, mientras que Catarina contrarresta eso e intenta no tener una relación bien marcada, sino como una unión con quien quisiera. Y también
ellos, ellos creían que el mínimo cambio era fuente de rebeldía y de maldad. Entonces que no podía, ellos suponían que no podía cambiar la sociedad.